La historia sagrada de la creación habitualmente se toma como un mito, como un relato, como un cuento infantil. Y esto claramente ocurre porque se desconoce la profundidad de los símbolos y se ha borrado esa memoria del pasado, de esos ángeles, de esos seres enormes que llegaron de otros espacios a sembrar la semilla de la vida en la tierra. El tema de hoy es Adán y Eva, la historia de las adaptaciones planetarias. Hola amigos, soy Irene Robledo Estrados y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Esa historia de Adán y Eva se repite en esa memoria en todas las viejas civilizaciones. ¿Por qué? Porque es una historia de origen. Es como si, no sé, argentinos, australianos, canadienses, egipcios, contaran una historia. Es una cosa de origen, de todos, es un conocimiento planetario. Y por eso hablo de todas las viejas civilizaciones, donde cambian los nombres, cambian los lugares, cambian su propia cultura, su propia tradición. Pero en esencia es la misma historia. Por eso es que no es plagio. No puede ser plagio. Porque es algo simple. Todos cuentan la misma verdad. Y en este caso, esa historia de Adán y Eva, que tiene además una realidad misteriosa de un pasado remoto. Algunas de estas civilizaciones cuentan esta historia con algunos detalles. Otros apenas si mencionan esta historia de origen. Hay otras civilizaciones que lo hacen de una manera muy completa y otras con unos fragmentos que hay que después unir. El tema de hoy es Adán y Eva y la historia de las adaptaciones planetarias. Yo quiero invitarlos, antes de comenzar con el tema, a que se suscriban, a que le den like, a que entren a hildestrauss.com. Ahí, en el botón de radio, pueden escuchar programas grabados o programas en directo, pero también acceden a las meditaciones que son totalmente gratis. Pero son unas meditaciones con un sonido, con una música, con una afinación muy, muy especial, que además es muy conveniente para la meditación. Todos conocemos esa historia de Adán y Eva, donde Dios crea el sol, la luna, las estrellas, el universo, y después, finalmente, al hombre. Y después, a Eva. Y Eva se come esa manzana y después induce a Adán, lo convence a que se coma la manzana. Causa de la expulsión del paraíso. Obvio que esta historia tiene mucho más detalles. Como también es obvio el sesgo masculino de esta historia. Queridos amigos, en esas narraciones de origen de Sumeria es igual. Lo que pasa es que es muchísimo más extenso. Habla de esa llegada de gigantes por las rutas del cosmos a una adaptación, donde aparecen Enlil, Enlil y Marduk como unos Elohim, que son los Anunnakis.
Esta historia la encontramos en ese escrito, en esa referencia que yo ya hice del Enuma Elish, que narra mucho antes de esa historia del Génesis, que también está ahí, de cuando Marduk tuvo que librar una guerra primero, una guerra cósmica. Pero esta historia de Marduk es igual a la historia judía, donde hay una mejora genética, donde Marduk saca de la memoria, de esa genética, de un Elohim, hijo de allá, de ese mar, de ese espacio, y trae y ordena y hace un gran diseño, una gran adaptación genética planetaria. En este libro también, en el Enuma Elish, que es un texto de Babilonia, escrito en cuneiforme, como les dije, además de contar la historia del Génesis igual, la historia hecha mucho más atrás. Ahí está mencionado el diluvio, la torre de Babel, 50 nombres de Marduk, igual que en el Antiguo Testamento se mencionan 50 nombres de Dios. Miren, judíos y babilonios también coinciden en mencionar dos esposas de Adán. La primera esposa, Lilith, que estas dos esposas son símbolo del origen del ego, de la mente sensual, de esa serpiente que recordemos que es un símbolo de energía, y de su fruto en ese árbol del bien y del mal, donde la serpiente es la energía y para dónde coge, ese sería el fruto. Entonces aquí estas esposas, Lilith y Namah, hablan más de eso, de esa energía descendida, de esa energía caída y de ese profundo origen del ego. Cuando estamos hablando de Babilonia, de Sumeria, de Acadia, de Asiria, estamos hablando de lo mismo en distintas épocas, y en esas distintas épocas son mencionadas estas esposas. Esto ha generado dos polémicas. Miren, la primera es la manzana. Esa manzana es del siglo IV. Es del siglo IV donde se malinterpretó o maltradujo malus, que significaba manzana. Se confundió por mal. Entonces, de ahí viene lo de la manzana. Y la segunda polémica es la costilla. Y es que está muy unida la costilla al corazón. Y esa es otra equivocación de la que hemos hablado, que una cosa es la víscera, casi no me acuerdo de la palabra, perdón, es la víscera, y la otra cosa es el eje centro-corazón, que es el sistema nervioso central, compuesto por cerebro y médula espinal. Ahí hay una doble confusión. La manzana, la costilla, y yo le agregaría ese corazón. Y es que esta historia de Adán y de Eva, que es la historia de las adaptaciones planetarias, habla de esa creación de Adán y Eva. Lo primero que nosotros tenemos que entender en esto es que esos ángeles venidos de ese espacio no son como nosotros. Tienen un sistema distinto, una configuración distinta. Y ahí esa adaptación comenzó con la separación de los sexos. Esos Elohim no eran polares, eran asexuados. Yo sé que esto es difícil de entender, pero es una realidad. Y
en unas dimensiones superiores, porque estos Elohim son unos seres elevadísimos, de otras dimensiones, y entonces para venir y para ser parte y para ser materiales, cambiaron. Y hubo esa separación de dos árboles. ¿Cuáles son los árboles? Dos sistemas nerviosos idénticos en la espalda, esa separación. Y ese comienzo de Adán y Eva habla de que estaban unidos por la espalda, pero porque se están refiriendo al sistema nervioso central. Y también las historias hablan de que Adán se duerme, es decir, pierde la memoria. Los que estaban aquí, los que ya estaban aquí, también a su vez habían sido traídos y también ya habían sido mejorados genéticamente. Y luego, otra vez, con Adán, hubo una nueva intervención, hubo una nueva adaptación hecha precisamente por esos gigantes, los Elohim. Pero esta adaptación es a nivel micro, en otras dimensiones, en la dimensión del astral. Y no es una separación de sexos, y no es una cosa genital o humana como nosotros la pensamos. Y esto comenzó a ocurrir en la humanidad de Lemuria, y además comenzó a ocurrir en otras dimensiones, en otros planos, y terminó ya de llegar, digamos, al mundo material en la primera era Atlante. Y esto de las adaptaciones y de las mejoras genéticas, tenemos que automáticamente pensar en el ADN y recordar a Crick. Crick lo dijo. Dijo que científicamente, y él como científico, había unos saltos, había unos cambios evolutivos que solo podrían deberse a un empujón. Y él lo entendió dentro de su mente maravillosa científica, lo entendió y lo dijo. Es más, la ciencia se ha acercado mucho a este mito y ha hablado de un Adán cromosómico y una Eva mitocondrial. Y todo esto es un misterio, porque habla de la herencia del hombre, ese Adán cromosómico, y habla de la otra herencia, de la herencia por parte de la madre, de la Eva mitocondrial. Y todo esto es un misterio. ¿Por qué? Porque la comunidad científica que se ha dedicado a estudiar esto han evidenciado esos saltos evolutivos, donde hay unos eslabones que están perdidos y una evolución genética demora millones de años. Y también han advertido unos personajes, unas presencias súbitas que han aparecido y que han desaparecido de la misma forma y que no tienen nada que ver con nosotros y que además no tienen explicación. Ahora, todos tenemos maneras determinadas de pensar. Y miren, con todo respeto, y así todo, ¿será que no es posible ese empujoncito? Yo lo veo totalmente factible y no me parece para nada absurdo. Estaba hablando de Sumeria. Y en esa Sumeria, el hombre y la mujer, con esa herencia atlante, estaban separados por un árbol simétrico. ¿Cuál es ese árbol simétrico? El sistema nervioso central. Y ninguno era menor o mayor
que el otro, y ninguno le ofrece ninguna afrenta a nadie. Hay una igualdad absoluta. Inclusive, esa misoginia es nueva, es de ahora. Por ejemplo, en esa historia sagrada vikinga, esos Elohim que hemos hablado, esos seres enormes del espacio, son Odín, Vili, Ve, que son los creadores de todo y de los primeros hombres, hombre y mujer, con esa simbología de árboles sagrados. Ese árbol siempre habla de el sistema nervioso. Esos árboles de la Atlántida. Y en el caso de esa historia y de esa historia sagrada vikinga, el árbol del hombre es el fresno y el árbol de la mujer es el olmo. Y son seres, estas creaciones de hombre y mujer, estos Adán y Eva de la historia sagrada vikinga, son seres absolutamente superiores, con unas cualidades genéticas encarnadas impresionantes. Y así lo cuenta la historia. Por otro lado, en la historia de Grecia, Eva es Pandora. Y es una historia con un sesgo masculino, con una misoginia presente, donde es una mujer. Y esa mujer es un bello mal. Y esto es toda una deformación de esa memoria atlante tan espectacular. Y si nos vamos para el hinduismo, Adán es Manu. Y no es tan simple porque no es el Manu, son los Manús. Siempre son los, no él, sino los. Y los Manús vienen de manas, de mente. Y en este caso, tanto el hombre como la mujer fueron traídos. Y esto está escrito, lo encontramos en esa Sarga Purana, que habla de esa traída y de esa posterior mejora genética. Es que es increíble cómo se repite esta historia del espacio, de la adaptación y de las varias mejoras genéticas. Lo mismo pasa con los mayas. Adán es Balam y no es Balam, son los Balanes. Entonces, es espectacular. Igual, fueron los primeros los que aparecieron. Aquí no hay paternidad ni maternidad, no hay papá, no hay mamá. Ocurrió por un prodigio, por un milagro, donde eran unos seres enormes, prodigiosos, poderosos, que perdieron esa memoria y perdieron esas facultades y perdieron ese poder por la vanidad. Entonces, casi que lo más correcto es decir civilización adámica. Y estamos hablando de una etapa, de un periodo, de una humanidad, de unas personas que habitaron este planeta. Y no solamente estamos hablando de un hombre o de una mujer, porque estamos hablando del planeta. Y estamos hablando de dimensiones superiores. Estamos hablando de una adaptación a la encarnación, una adaptación a un cuerpo y a un mundo material. Y en ese proceso de esa también de adaptación, esas facultades y esos sentidos se acortaron, se perdieron. Y
esa civilización adámica, tiene casi que aquí debajo del brazo el conocimiento de todo ese proceso de luz y todo ese proceso de equilibrio y toda esa memoria para volver. En ese árbol del bien y del mal, que es la columna y el cerebro, esas dos esposas iniciales que son símbolo, no es que Adán se haya casado con ellas dos, habla de esa energía mental, de esa energía infradesordenada que impacta, que desubica, que forma parte de este mundo de la ilusión y están representados en Lilith y en Namaha. Son aspectos de la mente, con sus hijos, los egos, con sus hijos, esas fuerzas negativas. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es ese misterio de la prohibición de no comer de frutos del árbol? Estamos hablando que la energía es la serpiente. La energía es la serpiente. Entonces estamos hablando de ese sistema nervioso, de no comer de ese fruto, es decir, que nunca descienda la energía, que esa energía siempre sea ascendente, 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 que sea una energía superior, una energía sublime, que ese fruto sea eso, esa energía ascendente, no descendente, que se sublima y se cambia precisamente por ese caduceo. Árbol, ese árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es alquimia. Son enseñanzas de historias de origen, de esa sabiduría que es un software que nosotros tenemos. Está incluido que tenemos es que despertar, que tenemos que acordarnos, que es ese manual de luz, que es ese manual del regreso a ser hombres superiores. Es toda esa historia de la creación, donde los seres originales eran unos seres elevados, superiores, esos Elohim, varios Elohim, donde nosotros venimos o descendemos del polvo de las estrellas. Claro que sí, cada átomo es una luz. Los átomos forman moléculas y así sucesivamente. Nosotros sí somos hechos de polvo de las estrellas. Y está toda esa otra parte de la creación del ego, de esa parte negativa que viene de esa quinta dimensión totalmente adamantina, de ese árbol de distintos ejes, porque tenemos en cada cuerpo un sistema nervioso distinto. Y lógicamente las dimensiones superiores son una cosa distinta. Son ese Edén, son ese paraíso, esas otras dimensiones. Y yo sé que con este tema, entonces dirán, bueno, ¿y entonces dónde queda Dios? Entonces, ¿qué es Dios? Dios es todo. Dios es el cosmos infinito. Dios es la esencia de absolutamente todo. Es que aquí estamos hablando del planeta Tierra, de la Vía Láctea, del brazo de Sagitario, en una galaxia. Estamos hablando de una creación local, pero absolutamente local, casi que pequeñita, comparada con el cosmos. Entonces, ¿cómo así que dónde queda Dios?
en todo, en absolutamente todo. Y pareciera ser, queridos amigos, que la vida y la inteligencia es como un germen que se propaga de manera inteligente y voluntaria por ese cosmos infinito, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias. Hasta un próximo sábado y un próximo video.